Hola a todos, estamos ahora con un nuevo video. Este se titula Controles de administrador de sala. Recuerdo que me lo pidieron hace poco y bueno, aquí estamos. En primer lugar, pueden apreciar acá, tengo jugadores que yo he agregado como ayudantes para poder explicar de mejor manera esto. Voy a tener que redirigirlos a algunos vídeos porque ya hay temas que se han tocado. Por ejemplo, todo lo que refiere a grabaciones, hay un vídeo que se denomina cómo grabar en Hacksaw y que te lo voy a dejar en la parte superior derecha para que veas cómo efectivamente se realiza ello. Aquí está el link de la sala. Cerrar si es que no haces nada más o copiar y se lo envías a una persona para que cuando ingrese colocas su nombre de usuario y directamente ya aparece en tu sala. Con este pues cierras la sala si le das acá en Leave. Si no, cancelar, continuamos aquí en la sala de juegos. Por otro lado, em, si yo soy el administrador, estoy aquí de amarillo siempre. Si designo a otra persona como administrador aquí, sale también en amarillo y él podría hacer lo mismo que yo, que les voy a explicar ahora. Aquí le quito la denominación de administrador. Si le doy en kick, sale de esta sala. Si es que presiono kick y luego le doy aquí ban, le pongo sí y luego en kick lo estoy sacando de la sala, pero ya no puede volver a ingresar. Y aquí le podría escribir un mensaje, por ejemplo, si es que le digo la razón de por qué lo estoy sacando. Pero bueno, cancelar, en realidad él sigue jugando acá y nunca sabría que estuve a punto de botarlo. Y acá close, que es pues cerrar. Seguimos el juego normal. Vamos a ver, además, yo como administrador puedo mover al jugador 4 para allá, al uno para acá, al 2 los muevo como quiero en realidad. Y si están desordenados, están muchos para allá, pues reset, todos regresamos al centro. Yo como jugador sí puedo presionar rojo, me voy para allá, o azul. Y eso lo puede hacer cualquier jugador, no solo el administrador, siempre y cuando no esté aquí el candadito. Porque si está el candado, lo ven que se ponen oscuros, ya no puedo elegir los demás jugadores. Bueno, yo tampoco podría dar clic acá en red, espectador o blue, pero yo sí me puedo mover así, manualmente. En cambio, los demás ya no podrían moverse, los que no son administradores. Si lo desbloqueo, allí sí. Random significa que se asignen sin importar el orden ni nada a donde sea que vayan los jugadores. Auto significa que se asignen en orden. Por ejemplo, el uno va para allá. Y luego siempre empiezan con el rojo. El 3 que es el que sigue en la lista, vendría para acá. El 2 para allá. Y ahora el 5 para acá y el 4 para allá, según el orden en el que están. También si es que estás en una sala con bots y puedes elegir a un jugador para tu equipo. Si están así, ayudante uno, ayudante 2, 4, y yo quiero el ayudante 3, él está en el número 4 de la lista. Uno, 2, 3, 4. Entonces en el chat mandarías 4, suponiendo que yo soy el capitán del equipo rojo, 4, y él automáticamente aparece acá. Eso también me han preguntado en muchas ocasiones en los comentarios y ahora pues se está aclarando. Aquí donde dice pick, puedes elegir uno de estos estadios, campos de juego que vienen aquí predeterminados. Le das en pick y juegas start para que inicie. Em, Aquí hay algunos que he guardado, por ejemplo. Cancelar, cerramos la ventana. Cuando estás jugando en una sala, sea una sala tuya o de otra persona, seas administrador o no, si es que el mapa es posible guardarlo, presionas esto, slash store, y con ello se te guardaría el mapa. Aquí dice, por ejemplo, el estadio no se puede guardar, es uno de los que viene acá. Pero si estuviera este estadio, por ejemplo, que es uno que yo he elegido, miren, le di doble clic o le puedo dar clic y pic. Si es uno de estos, que por cierto yo lo he conseguido así guardando, aquí va a salir estadio guardado. En mi caso me aparece doble porque ya lo tenía guardado, pero aquí en delete o como se diga, yo no sé inglés,
lo puedo eliminar porque está repetido. Y a este le puedo dar en exportar y se me guarda en como un archivo. Yo puedo tener una carpeta de estadios de fútbol, de Haxball, y ya no hago que esta lista sea grandota. Aparte de que allí le puedo poner el nombre, por ejemplo, futsal 7 versus 7, campo verde, campo azul. Es más práctico si es que te ordenas así. Aquí en load es para que cargues uno de los que tú tendrías ya como archivo. Por otro lado, también aquí tiene volumen el Haxball actualmente. Aquí abajo está en nada, arriba está en el máximo. Puedes ir regulando ello si es que a la vez, por ejemplo, en la misma computadora estás escuchando música o realizando alguna otra actividad. Ahora te voy a dejar unas tarjetas en la parte superior derecha sobre videos relacionados. En primer lugar, el video que denominé actualizaciones sobre Haxball, porque allí vimos temas como los ajustes, por ejemplo, sobre el chat, la opacidad, todos esos temas fueron allí tocados. Y también te voy a remitir a la parte 1 de cómo jugar Haxball, particularmente también en la sección de settings de opciones. Hablamos sobre el cambio de nacionalidad, por ejemplo, sobre el zoom de tu pantalla de juego, entre otras. Además tengo que mencionar que si es que el juego ya ha iniciado y tú presionas aquí donde dice menú, puedes hacer algunas actividades que también realizas cuando el juego no está iniciado. Por ejemplo, puedes mover manualmente a los jugadores, a cada uno de ellos darle del administrador, kick, ban, lo que ya expliqué. Puedes presionar auto, random, en el caso de que ingresen, por ejemplo, nuevas personas a la sala cuando ya el juego se ha iniciado. Puedes presionar el bloqueo, sí, pero prácticamente sería en vano porque durante una partida de juego nadie puede moverse presionando en red, blue, solo puede hacerlo manualmente. O sea que solo los admin pueden moverse y a ellos no les afectaría este bloqueo. Así que prácticamente sería en vano durante el desarrollo de la partida. Puedes grabar, copiar el link, cerrar la sala, todo lo que ya explicamos. Puedes pausar. Ahí como dice entre paréntesis P, presionando la P se pausa el juego, puedes terminar el partido. Recuerda que si terminas el partido en esta opción de rojo, únicamente culminas este tiempo de juego. En cambio, si le das arriba, pues cerrarías la sala, que sería algo muy malo porque lo dejarías en el aire a todos los que han estado jugando. Pero bueno. Em, También si le das en menú nuevamente, vuelves al juego. Recuerda que ellos han continuado el juego, si es que tú no lo has pausado, han podido seguir moviéndose, haciendo goles, el tiempo ha seguido corriendo y únicamente tú te habrías detenido. Ellos te verían AFK, o sea, quieto, sin moverte. Y bueno, si es que termina el partido o simplemente si es que estamos en un tiempo durante el cual no se está jugando un partido, puedes modificar y configurar aquí el número de goles, el tiempo que va a durar el partido. Recuerda que aquí hay valores, pero que si colocas el 0 significa que va a haber ilimitado. O sea que el partido no termina con un número determinado de goles o no termina en un minuto de tiempo determinado. Pero bueno, ello se va a ir adecuando según a lo que quieras hacer en tu sala. Nos vemos en el próximo video. Bye.